del señor gobernador, de la mano del señor director del IGAT. Pero vuelvo y repito, lamentablemente, esto fue reversado por una llamada de alguien que primero no estuvo en la mesa en Lebrija, y dos, se arroga un tema nacional, y por último, plantear que nada se mueve ni un paro es inamovible. Yo creo que hay que leerse nuevamente lo que plantea la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril del 2025, donde habla de los límites de la protesta social. Invitamos a los compañeros de Lebrija, el señor gobernador está acá, nos vamos a reunir con él en el Hotel Buctic ahorita con los delegados. Estará presente el señor gobernador de Boyacá para construir país a partir de la diferencia. No es con la tosudez. Y no podemos plantear que porque un departamento o parte de un departamento, también hay que decirlo, no es todo el departamento, quiera arrogarse la vocería nacional. Tal vez hay otros intereses, que ese no es el caso. Para que el interés propio es aclarar lo que tenga que ver con el catastro multipropósito. Yo dejaré ahí mi señor director para que usted pueda, frente al tema, plantear básicamente algunos de los elementos que abordaremos el día de hoy de la manera técnica como le corresponde al liga. Gracias, señor vice. Muchas gracias a todos y todas. Bueno. ¿Ahí está bien? Sí. No, no se vio. ¿No se vio? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Efectivamente, como lo anota el señor viceministro, el gobierno nacional ha venido trabajando de tiempo atrás, no producto de estas movilizaciones, sino de tiempo atrás, luego de la expedición de la resolución 2057 que puso en vigencia los avalúos producto del rezago que nos exigía el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 49. Solo un contexto allí, y es que están tan rezagados los valores de este país en términos, o estaban tan rezagados, que en realidad se generaba una gran inequidad en términos del pago del impuesto predial, y esa inequidad se reflejaba aún más cuando los grandes propietarios y tenedores de tierra estaban pagando sobre valores ínfimos su impuesto predial. Eso requería hacer este tipo de ajustes. Pero esto responde a su vez a los acuerdos de paz. 119 de los acuerdos de paz, reforma rural integral, en donde esta negociación de esos acuerdos nos lleva a que tengamos un catastro multipropósito que permita conocer en detalle el territorio, que nos permite encontrar temas como los que hemos venido encontrando hoy, en donde podemos dar cuenta de cómo el 10% de los propietarios de este país en tierras productivas es propietario del 82% de la tierra de este país. Pues esos temas hay que identificarlos. Y esos temas que hay que identificar, hay que empezar a ver cómo se pueden revertir para poder redistribuir de una mejor manera nuestra tierra. Eso nos convierte en uno de los países más inequitativos en términos de la distribución de la tierra, no solo en el continente, sino casi en el mundo. Y eso es parte de lo que hay que ver cómo hacemos, y por eso es fundamental hacer un catastro con enfoque multipropósito que nos permite identificar efectivamente dónde está la tierra, quiénes son sus tenedores, quiénes son sus poseedores, quiénes han venido usurpando esa tierra, pero también cuáles son las características de cada uno de los predios para que las autoridades de tierras puedan efectivamente avanzar en temas tan importantes como los que ha venido avanzando, señor viceministro, 2 millones de hectáreas de tierra formalizada que lleva este gobierno, o todo el tema de más de los 700.000 hectáreas que hoy ya tenemos en el fondo de tierras. Pues eso es parte de esa reconversión efectiva que necesita este país. De esta norma se dicen muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que hemos enriquecido a los campesinos. Aquí lo único que estamos haciendo es reflejando efectivamente cuál es el valor de la tierra de esos campesinos, de todos, de la pequeña, de la mediana y de la gran propiedad rural. Aquí no estamos haciendo exclusiones, esto es un tema de equidad. Que el catastro llegó para despojar y para quitar la tierra. Por el contrario, el catastro llegó para evidenciar en dónde está la tierra, quién tiene la tierra y cómo podemos efectivamente redistribuir de una mejor manera esa tierra. Cómo podemos identificar efectivamente a esos campesinos que hoy todavía no son propietarios de la tierra, y cómo trabajamos para que esas tenencias o esas posesiones efectivamente evolucionen hacia la formalidad.
Se ha dicho adicionalmente que esto es un embeleco del gobierno Petro y que por eso estamos trabajando en este tema. No, este es un cumplimiento de unos acuerdos y de unos compromisos que tenemos de tiempo atrás, no solo con al interior del país, con acuerdos claros en esos, insisto, acuerdos de paz, sino también con la comunidad internacional, y es un tema que tenemos que honrar y que tenemos que cumplir, no solo por ese cumplimiento, sino porque creo que es una visión claramente de Estado de por qué hay que tener detallado de este territorio. Se ha dicho que vamos a embargar masivamente todos los predios. No olvidemos que el catastro no tiene ese alcance. El catastro, en el componente económico, lo único que hace es definir el avalúo de los predios. El resto de la tarea en la ecuación del cobro del impuesto predial está a cargo de las entidades territoriales. Con esto no estoy diciendo que, como lo decía el señor viceministro, que hemos encontrado algún tipo de novedad en algunos de los en algunos predios a los que se le aplicó esa norma. Ahí las estamos ajustando, las estamos corrigiendo. Si un ciudadano tiene alguna duda sobre su avalúo, tiene el derecho de preguntar, el derecho de presentar solicitudes y nosotros el deber de contestarlas, y lo hemos venido haciendo de manera activa. Como usted decía, vice, ya tenemos algunos ajustes menores en municipios como Palmas del Socorro, en Santander, la gran mayoría, Barichara, San Gil, Concepción, etcétera, y estamos dispuestos a seguir revisando sectorial y territorialmente cualquier tipo de ajuste que se presente. Hemos venido discutiendo, hablando, dialogando con estas comunidades de tiempo atrás. El DNP tiene un proceso que viene dando, digamos, con estas comunidades en términos de la política pública de tiempo atrás. Nosotros hemos venido trabajando y poder responder de manera efectiva y dando una respuesta muy rápida y efectiva a cualquier tipo de interrogante. Pero hasta ahí llega la tarea del instituto y hasta ahí llega la tarea de los gestores catastrales. Luego de ello, le corresponde a las administraciones municipales determinar el pago del impuesto predial y tener en cuenta temas tan importantes como las normas, que son leyes, que tienen hoy en protección a los contribuyentes y que no les permite que el avalúo que crece se impacte de la misma manera el impuesto predial, que no puede subir más del 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior para predios de menos de 100 hectáreas y hasta más del doble para predios perdón, de más de 100 hectáreas. Allí hay una protección, pero además también les corresponde a los consejos municipales, a las administraciones municipales, a las administraciones tributarias y hacendarias territoriales, tener otro tipo de medidas que pueden incluir dentro de sus planes, dentro de sus estatutos tributarios, precisamente para que dentro de esa competencia de generar progresividad, efectivamente puedan tener claridad de cuáles son las condiciones socioeconómicas de su población y modular de manera efectiva para pequeña, mediana propiedad rural, algunos sectores que necesitan protección especial, el tema de tarifas, el tema de descuentos, el tema de exclusiones que efectivamente les permitan modelar y modular, como digo, de la mejor manera el pago del impuesto predial. Separemos entonces lo que corresponde al gobierno, que es el avalúo, de lo que le corresponde a las administraciones municipales, que es el impuesto. Que nos toca asegurar entre todos, los ciudadanos y nosotros, y las administraciones municipales, que éstas efectivamente estén liquidando adecuadamente el impuesto predial, que no estemos cometiendo algún exabrupto creciendo o poniendo a crecer el impuesto de la misma manera en que está creciendo el avalúo. Primer reto. Segundo, revisemos nuestros estatutos tributarios desde las administraciones locales para verificar si están acompasándose con la verdadera realidad territorial. Hay que reducir tarifas. Hoy la mayoría de los estatutos tributarios tienen unas tarifas muy altas porque el avalúo catastral era muy bajito, entonces era la única forma de compensar algo del recaudo. Ya que estamos poniéndonos a tono en esta primera parte de la ecuación, lo que corresponde entonces es ponernos a tono ahora desde unas administraciones tributarias mucho más modernas y que permitan efectivamente reconocer esas verdaderas capacidades de pago. Seguiremos trabajando, como lo dice el señor viceministro, para dar esas respuestas territoriales, para dar la respuesta a cada uno de los casos en los cuales se nos estén presentando algún tipo de inconsistencia o algún tipo de
dificultad de parte de los ciudadanos que requieran explicación, allí estaremos dando la explicación, y si el ciudadano tiene la razón, pues nosotros, ni más faltaba, tendremos que hacer el ajuste para que él no se vea impactado en su impuesto predial, que insisto, debe ser mitigado y modelado de manera adecuada por las administraciones territoriales. Ese es el compromiso. ¿Qué vamos entonces a dialogar hoy? Pues precisamente a partir de las 10 de la mañana con estos grupos vamos a revisar efectivamente un pliego de peticiones que nos dieron 25 puntos, dentro de los cuales tal vez 2 son de catastro, los otros son temas de otro tipo, de otra índole, que obviamente tendremos que revisar la pertinencia de estos dentro de esta mesa o ver cómo podemos ir catalizando hacia otro tipo de espacios estos requerimientos que ellos estén planteando. Dejo ahí, vice, para que entonces podamos dar paso a, no sé si a los dos vice, el vice y el subdirector, o a preguntas de ustedes. ¿O preguntas de ustedes? A una cosa pequeña, el vice. Muchas gracias. Veamos. Buenos días, José Luis Quiroga, viceministro de Desarrollo Rural. Frente a la coyuntura que tenemos actualmente en el departamento de Santander y en algunos municipios de Boyacá, hemos venido como gobierno nacional avanzando en propiciar un diálogo resolviendo las dudas, particularmente campesinos y campesinas que tienen inquietudes a partir de la aplicación de la norma que actualiza los avalúos catastrales. Sobre la misma hemos propiciado desde la semana pasada y mucho antes varios espacios para aclarar lo pertinente, corregir los escenarios y situaciones que no se corresponden con la realidad, pero además buscando que se resuelva la situación en relación con esas dudas y esas situaciones que se presentaron con los avalúos. Aquí es importante mencionar que hay una disposición del gobierno para dialogar, para buscar respuestas a nivel regional en cada uno de los municipios donde se aplicó la norma. Y también, pues que es necesario garantizarle a las poblaciones de estos municipios de Santander y de Boyacá que puedan abastecerse de alimentos, puedan ejercer sus derechos básicos, teniendo en cuenta la disposición y la apertura de espacios para el diálogo. Nosotros el día de hoy tendremos este espacio para precisamente buscar y aterrizar soluciones sobre aquellas situaciones excepcionales que se vienen presentando, teniendo en cuenta además que estos recursos producto del impuesto predial que llegan a los municipios es una de las principales fuentes que tienen las administraciones locales para llevar a cabo sus proyectos y que estos nutren las finanzas en cada uno de los municipios y por ello también es necesario que exista un punto de equilibrio en la recepción de estos ingresos que la población además pues se beneficia precisamente de los mismos. Frente a esa disposición que tenemos al diálogo, hemos abierto la posibilidad de que participen todas las veedurías, que participen todas las organizaciones campesinas, que todos los sectores de la ruralidad que consideren pertinente participar aquí puedan dialogar para que la respuesta a todos estos escenarios pues sea una respuesta satisfactoria donde podamos superar esta situación y garantizar el retorno a la normalidad en el departamento de Santander y en algunos puntos de Boyacá. Frente a los gremios y a la producción de algunos de los sectores agropecuarios, particularmente con el gremio avícola, se han presentado dificultades que ha sido manifestada por el gremio y hemos en estos espacios de diálogo que el Ministerio de Agricultura ha acompañado, pues buscado que se permita el paso y el tránsito de nuestros productores para no afectar su actividad productiva. Gracias. Bueno, colegas, vamos entonces a pasar con la parte de preguntas. Por favor, vamos a pasarla organizadamente. Me regalan su nombre, el medio y para quién va la pregunta. Juan David Galindo de Noticias RCN. Para el director del IGAC, varias cositas, director. En medio de su declaración, usted dice que ya están revisando varios casos, obviamente en los que podría haber pues, inconsistencias en ese proceso de actualización
de la valorización. O sea, prácticamente se podría decir que sí hubo errores al momento de actualizar la valorización de algunos de los predios. Quisiera preguntarle también cuántos casos tal vez ya están revisando y qué debe hacer una persona, un campesino, si cree que el proceso de su valorización de su predio se llevó a cabo de la manera errónea. ¿Cuánto tarda ese proceso? Porque algunas de las cosas que decían las comunidades es que les tocaba que meter abogados, sacar plata y un montón de vainas que a fin de cuentas pues terminaba afectándolos porque generaba más sobrecostos. Bueno, muchas gracias. Mire, yo no hablaría de errores, pero en un proceso masivo se pueden presentar algún tipo de novedades. Novedades que son sujeto de revisión por parte de quien adelantó la tarea, en este caso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta medida aplicó a cerca de 2 millones de predios, benefició a 2 millones de predios en 520 municipios del país. Allí hemos venido entonces volviendo a hacer una revisión exhaustiva. Como le dije yo anteriormente, vinimos reuniéndonos con las autoridades locales, no ahora, hace más de 2 semanas, y ya han salido un par de ajustes algunos ajustes en municipios como Palmas del Socorro, en donde ya hicimos un ajuste producto de una inconsistencia que se tenía en el plan de ordenamiento territorial. Lo revisamos y ya se incluyó. Hemos hecho ajustes en Barichara, en donde también hay unas zonas de ronda de río que no estaban efectivamente bien clasificadas, ya las ajustamos. Estamos haciendo algún tipo de ajuste en San Gil, que también debe salir esta semana, lo mismo que en el municipio de Concepción. Allí ya tenemos una serie de actividades y de acciones. Es importante anotarle al ciudadano por su pregunta. En ninguno de estos casos el ciudadano ha tenido que hacer absolutamente nada, porque lo que hemos encontrado efectivamente es que esas novedades se pueden corregir de la misma manera en la que se hizo el proceso. Entonces el ciudadano no va a impactarse, el ciudadano solo va a ver un cambio en el recibo del impuesto predial, en donde el avalúo aparecerá con otro valor diferente al que fue registrado. Es importante anotar aquí, si el municipio liquidó bien el impuesto predial, el ajuste que eventualmente se haga en el avalúo no le va a impactar en la gran mayoría de los casos en el pago del impuesto predial, porque como les dije anteriormente, el avalúo sube lo que sea, 10, 20, 50, 200%, 300%, porque venía con unos valores muy bajitos. Pero como el impuesto solo puede subir el 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior, es muy probable en su gran mayoría que el recibo del impuesto predial que tenga que pagar y el valor no cambie, no cambie. Eso para predios de menos de 50 hectáreas. Para predios de más de 100, hasta el doble. Entonces, es muy importante anotar eso, porque entonces puede ser que el campesino espere que como se le redujo el avalúo, efectivamente el impuesto cambie. Y ahí se muestra entonces claramente cómo hay que separar las dos cosas. El avalúo del impuesto. Y eso es muy importante porque las normas que mitigan efectivamente hacen eso. Entonces, la idea es que el ciudadano no se vea afectado. Si hay algún ciudadano específicamente que tenga alguna duda, pues estamos teniendo a través de las administraciones municipales y las secretarías de Hacienda un canal de comunicación para muy rápidamente reaccionar si es que no lo hemos solucionado por un proceso masivo. Director Aldair Rodríguez de la FM, algunos propietarios de tierra dicen que les ha aumentado el valor hasta en 300%, incluso irónicamente dicen que deben vender sus tierras para poder pagar. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno con esta actualización o de los municipios? Porque así lo insinuó el presidente Gustavo Petro recientemente en un trino refiriéndose precisamente a esos bloqueos que se presentan en varias regiones del país. Entonces aquí vuelvo a citarlo y reitero. Si le subió el 300% el pago del valor del impuesto predial, ¿sí? Hay que recurrir a la administración tributaria y pedir explicaciones de por qué no está aplicando la ley 1995 y la ley 44, que lo protegen para no pagar más allá del, insisto, 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior, si el predio es de menos de 100 hectáreas o hasta el doble. Es decir, si ese contribuyente pagó 100.000 pesos el año pasado, lo máximo que puede pagar este año es 150.000 si el predio es de menos de 100 hectáreas. Si es de más hectáreas, lo máximo que debería pagar es 200.000 pesos. Entonces, ahí hay que hacer claridad nuevamente sobre el tema del impuesto predial. Eso quiere decir, nuevamente, que una es la responsabilidad del instituto y otra es la responsabilidad del municipio.
Si le creció el impuesto predial, el 300, el pago del impuesto predial, el 200, el 300, el 400, el 500, es responsabilidad de la administración municipal. Y es responsabilidad de la administración municipal también que en sus estatutos tributarios incluyan, además de estas medidas, otras que también puedan ser beneficiosas para la población. El municipio y la administración municipal puede tomar decisiones, como por ejemplo, no quiero que sea el 50 el máximo valor de pago, puede ser el 30, el 20, el 10. Es más, para pequeña propiedad rural, para proteger aún más la pequeña propiedad rural, el descuento es superior y le coloco la tarifa más baja. De manera progresiva, para predios de, no sé, estoy inventando, si tengo un predio entre 5 y 10 hectáreas, pues ese debería pagar menos tarifa que el que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Ahí empiezo a generar una curva de gradualidad, pero además a este le puedo colocar un descuento mayor que al otro. Y ahí es donde estamos diciendo, y un poco lo que decía usted ahora del presidente, que es responsabilidad de los municipios efectivamente asegurar la progresividad del impuesto predial. La determinación del impuesto es del municipio y allí hay que implementar medidas efectivas para que tanto nuestros municipios como nuestros alcaldes municipales, a través de sus estatutos tributarios del Consejo, aseguren efectivamente esas medidas. Muchas gracias, director Mayra Tenorio de Noticias Caracol. Hay varios factores por entender, pero ya dimensionando los bloqueos, los puntos, se lo digo porque yo soy de Bucaramanga, el viernes justamente estaba allá y me tocó irme caminando del peaje hasta este aeropuerto. Hay diferentes grupos y mi pregunta va para el viceministro. No todos son campesinos, también hay otros intereses. Yo escuchaba, incluso preguntaba como persona, sin establecer que soy periodista, que no se iban a parar, que iban a mantener esos bloqueos. Y así como usted menciona, si esto ocurre ayer, que llegan a un acuerdo y llama a una persona y dice que se mantengan, ¿qué esperamos entonces de los bloqueos? ¿Con quiénes hablar? Ustedes se sientan ahora a las 10 con varios líderes, pero entender la dimensión de lo que va a significar levantar estos bloqueos. Son varios intereses, diferentes grupos y no todos están sobre la mesa. Entonces, ¿qué se espera para que realmente no hayan estos impactos y afectaciones? Porque realmente Santander está bloqueado. Ya. Lo primero hay que decir es que como gobierno nacional hemos convocado a todas las organizaciones para que en el marco, como lo decía muy bien el señor director, sigamos con las mesas de trabajo que se vienen adelantando no solamente en el marco de algunas movilizaciones, sino que se viene adelantando en el proceso. 2. Nosotros nos hemos comunicado con la Gobernación de Santander para hablar de un punto específico. Quien les habla hizo parte del puesto de mando unificado el día sábado. La protesta social y el gobierno nacional ha respetado mucho la protesta social. La protesta social pacífica. La protesta social que está cobijada constitucionalmente, que nosotros la reconocemos y que aún más después del estallido social del 2021, luego de las recomendaciones de la CIDH, aún más en prestación de observancia el libre desarrollo de las mismas. Pero esta tiene un límite. Y como lo citaba yo anteriormente, la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril del 2025 plantea los límites a la protesta social. La protesta social debe encarnar un interés social, no otro interés particular, no cosas distintas. En ese marco, ya en el decreto 003 del 2021, que es el que regula la metodología para la atención de la protesta social, que es en cabeza de los gobiernos departamentales y municipales con el acompañamiento del gobierno nacional, pues hay un momento en donde la etapa del diálogo se termina. Cuando las personas definitivamente tienen otro interés que es distinto a lo social y nosotros tenemos que proteger los derechos de quien se manifiesta como de las personas que no se manifiestan. De tal manera que ahora que me encuentre con el señor gobernador en la reunión, hablaremos del caso puntual. Yo por eso vuelvo y digo, me solidarizo con el gobernador. Ayer tuvimos, digamos, una tensión en la conversación porque se había planteado que no se podría intervenir hasta la autorización del gobierno nacional, lo cual no es un error pensarlo así. Tampoco estamos diciendo que hay que de una vez utilizar la fuerza. Pero cuando el gobernador de Santander, de la mano del alcalde de Lebrija,
se sienta con la población, concerta unos elementos básicos de asistir a una reunión, donde parte de la concertación, porque el señor director del IGAD estuvo haciendo parte vía telefónica de esa reunión y estuve enterado minuto a minuto de la misma. Las personas que están en la protesta se hacían a los lados de la vía para que pudieran transitar los vehículos mientras iniciábamos la mesa de hoy. Es muy complejo, como tú lo dices, cuando alguien vía telefónica que no estuvo en la reunión, que no concertó, da una orden. Quiero también dejar claro, en la protesta social no se da órdenes. Lo más lamentable también es que esta persona que da la orden de no hacerle caso al gobernador de Santander, no es de Santander. Ni siquiera siente lo que piensa el municipio. Es más, y no voy a decir nombres propios porque eso ya en redes sociales está. Es muy fácil, yo lo decía una vez cuando el tema de los procesos de paz, es muy fácil mandar a la guerra a otros cuando los hijos de uno no están en combate. Es muy fácil mandar a la gente a decir, sosténgase en el bloqueo cuando tú estás en tu casa, vía telefónica, y no estás en la calle aguantando frío y también perjudicando a otras personas. Hay los espacios de diálogo. Quiero cerrar con lo siguiente. La protesta social pacífica tiene asidero cuando la institucionalidad no pone atención y no tiene canales de diálogo. Pero cuando estos están abiertos, yo pregunto, ¿cuáles son los verdaderos intereses de un grupo de personas? No los que están en la vía. Yo estoy hablando de los que hablan por redes y los que llaman y hacen videollamadas a dar órdenes de que no se levante cuando no están en el bloqueo, aguantando frío, aguantando también el mal genio de la gente que como tú le tocó pasarse con todo su derecho, aguantándose también el desespero de los conductores que dicen si a mí no me dejan pasar yo paso a las malas, porque también hay que entender el pobre hombre que tiene 15.000 huevos que se le van a dañar. Es muy fácil hacerlo por teléfono. Es muy fácil hablar de un departamento y dar órdenes de un departamento cuando tú no eres ni siquiera el departamento y cuando hay gente del departamento de esa persona que desconoce liderazgos. La invitamos más bien en dar órdenes a no bloqueo, a que nos sentemos y dialoguemos y no perjudiquemos más a las personas. Y como para cerrar, nos reuniremos con el gobernador de Santander a tomar medidas porque no podemos seguir dejando que por otros intereses, al parecer, se castigue a la población santandereana, que creo que no se lo merece y nosotros tenemos que respetar, y la protesta social también tiene unos respetos y unas bases mínimas que tienen que ver con el interés social. Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Viceministro, eso quiere decir que si no hay un acuerdo hoy a las 10 de la mañana en esa reunión, ustedes van a tomar decisiones de no permitir más el bloqueo de vías en Santander, que ese es el mayor problema en estos momentos en Colombia. Y la segunda inquietud, viceministro, y también una para el director del IGAD. ¿No faltó de pronto en algún momento capacitar a los alcaldes y más que a los alcaldes, a los secretarios de Hacienda en el manejo de las tarifas? Porque es que por lo que veo y por lo que ustedes dicen, el problema es de los secretarios de Hacienda que no saben efectuar el cálculo del incremento del impuesto predial a la hora de la actualización catastral. Y para el director del IGAD, quería preguntarle, director, fueron 2 millones de predios. Usted habla ya de algunas irregularidades o más que irregularidades, de algunos ajustes que se están haciendo. ¿No sería justo y equitativo con esos 2 millones de campesinos revisar todo esa actualización? Porque puede ser que se equivocaron en uno, pero pueden ser los 2 millones de campesinos que hoy están pagando, llamémosle entre comillas, los platos rotos por una mala actualización o por una mala información que se tomó en el terreno cuando estuvieron las personas revisando los predios? Para responderle muy rápidamente la pregunta y para que siga mi director. Como gobierno nacional acompañamos a toda la población, en especial a la de Santander en este momento. Luego la reunión que tendré antes de iniciar, si me permiten mis vices y mis directores, antes de instalar la mesa a las 10, me reuniré un momento con el señor gobernador. Y algo que tiene que tener muy claro la población de Santander. Acompañando las decisiones, porque en el marco de la normativa del 003, la gobernación, nosotros acompañaremos la decisión de la gobernación y de la municipalidad para proteger
los derechos de los miles de santanderianos y santanderianas que hoy se ven afectados por un bloqueo que para nosotros en este momento no tiene sentido, dado que hay los canales de comunicación abiertos. Y eso lo haremos en el marco de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, en donde tenemos que proteger el derecho a quien se moviliza pacíficamente, con una naturaleza social, y dos, de las personas que no se movilizan. Entonces, luego de esa reunión, que quede claro para la población santanderiana, que de la mano del gobierno departamental haremos todo lo constitucionalmente posible para proteger los intereses de todas las personas. Buenos días, Luis Enrique. Muchas gracias por la pregunta. Primer tema. Estuvimos desde el año pasado, de hecho, trabajamos también con el apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, pero además en muchos espacios. El año pasado trabajando precisamente con las administraciones municipales, las administraciones hacendarias y de hecho hasta con talleres específicos que tuvimos con los operadores del software que manejan los cálculos del impuesto predial. Porque muchos de los municipios no hacen el cálculo directamente, sino que lo tienen contratado con algunas empresas que a su vez hacen este proceso, explicándoles cuáles iban a ser los incrementos, cómo se iba a dar este tipo de incrementos, que ellos supieran efectivamente cuál iba a ser el impacto. ¿Para qué? Para que estuvieran preparados, uno. Dos, para que pudieran hacer cambios en sus estatutos tributarios y poder modelar de manera adecuada, como lo expliqué anteriormente, efectivamente el incremento que se iba a presentar en el avalúo y cuál podría ser el impacto en el predial para que tomaran este tipo de medidas de las que estamos hablando. Entonces, con muchos de ellos estuvimos reunidos. La última reunión que me acuerdo fue en Bogotá, en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo, en donde alcanzaron a estar, aunque era una invitación abierta para todos los municipios, cerca de 230 municipios creo que estuvieron, y estaban invitados secretarios de Hacienda, alcaldes, y como les digo, ese mismo día, creo, o al día siguiente, se hizo una sesión específica con los operadores de software que también fueron invitados para tratar de mitigar precisamente eso que estamos planteando. Algunos lo aceptaron, porque entonces viene el tema. Si esto estuviera tan mal, ¿por qué solo efectivamente en algunos puntos específicos tienen este tipo de ajustes a hacer? Y entonces ahí viene la respuesta a la segunda pregunta. Consideramos que esto cumple con todos los estándares de calidad del proceso, que efectivamente, como usted dice, son 2 millones de predios. Cuando estamos hablando de 600 novedades sobre 2 millones de predios, en realidad estamos hablando de algo marginal. Y seguimos haciendo evaluaciones y controles de calidad, y por eso, insisto, nos hemos reunido con las administraciones municipales. Y no ahora, venimos haciendo un trabajo sistémico durante esos 4 meses con las administraciones municipales para volver a validar y a revisar la información, básicamente para entender y escuchar también sobre su realidad territorial. Pero ahí hay un tema muy importante para aclarar frente a su pregunta. Este proceso actualizó solo los lotes, es decir, la parte del suelo rural, porque usted pregunta si hay inconsistencias las personas que visitaron los predios. Los predios no se visitaron, las casas no se visitaron, porque la norma solo impacta el valor del suelo. Lo que hay sobre él no se está tocando, es decir, no puede haber inconsistencias entonces sobre la información de las construcciones, porque estas no se tocaron. Y metodológicamente lo que se hizo fue básicamente a través de procesos de identificación, de uso, capacidad productiva, a través de un ejercicio muy importante que tenemos hoy, y era una información que no existía antes en el país a ese nivel de detalle, y es tener un tema que es fundamental, y usted entiende mucho de esto, para poder definir uso y productividad del suelo, que son los estudios agrológicos, que hoy están en más de 79 millones de hectáreas de este país y que tienen estudios semidetallados en más de 20, casi ya 30 millones de hectáreas. Allí esto nos permite no solo tener esta actualización del valor del suelo, sino tener una información mucho más robusta para poder planificar de una mejor manera el campo colombiano a través de entidades como la UPRA, que va a coger esta información o que viene utilizando esta información para poder optimizar y mejorar precisamente todos estos temas de productividad en el suelo rural.
nos reunimos en ese proceso metodológico con más de 14 gremios para efectivamente entender los temas de caña, los temas de café, los temas de palma, etcétera, e identificar ganado, identificar efectivamente la rentabilidad por hectárea para cada uno de estos productos, en cada una de las zonas. Es decir, esto tiene un ejercicio robusto que hay que valorar. Insisto, claramente cualquier proceso masivo de estos puede tener algún tipo de novedad, que son las que estamos identificando, tanto nosotros internamente como con las administraciones municipales. De allí la importancia de lo que viene notando el señor viceministro. El tema hay que seguir trabajándolo a nivel territorial, que es efectivamente donde vamos a poder testear ya en definitiva que este proceso está bien. Nos piden que deroguemos esta resolución, pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con aquellos municipios en donde efectivamente no tenemos ningún problema, como algunos de los que manifestó Santander? Aquí tenemos 4 casos en Santander, pero no son los únicos. El resto de los municipios entonces y los contribuyentes a los que el avalúo les parece conforme y han pagado el impuesto predial de manera adecuada. ¿Estos qué va a pasar con ellos? Entonces el municipio no va a poder recaudar efectivamente con unas nuevas bases, le van a tener que devolver el recurso a muchos de los contribuyentes que ya pagaron su impuesto predial en una sana costumbre que ellos tienen de pago normal. Nuestros campesinos son muy juiciosos en el pago del impuesto, ya lo han venido haciendo. Entonces, es parte de lo que hay que ver, Luis Enrique, en este proceso. Viceministros, directores, buenos días, compañeros. Mi pregunta es para el viceministro de Diálogo, el señor Gabriel. Vice, usted ha dicho que hay personas que vía telefónica que no han participado en las mesas de diálogo están dando instrucciones para los bloqueos. Eso quiere decir que ustedes han identificado que hay actores que no están defendiendo la presunta vulneración de derechos con el tema de los prediales, sino que están usando estas protestas con fines políticos a un poco más de 5 semanas de la primera vuelta presidencial. Gracias a la información y el trabajo que se ha hecho desde el IGAT y otras instituciones como el Ministerio de Agricultura, el DNP, Alta Consejería, hemos podido tener diálogo con diferentes organizaciones. Y hay algunos sectores que plantean que se quiere primero privatizar esta movilización. 2, que si estas personas o esta persona tal vez representa a algún sector, es a un sector, no es un tema nacional ni tampoco hace parte. Aquí tuvimos una reunión en esta misma sala, eso también se difundió en medios, en redes, donde esa persona estuvo un momento, se salió y no siguió en la reunión, y porque no es la primera vez que nos vemos reunir. Y sí me preocupa es la línea con la cual se viene planteando. Primero, que se representa a toda la población que tiene alguna incertidumbre o desconfianza sobre el catastro, que no es cierto, uno empieza ya a mirar. 2, lo que en redes han dicho de unas cercanías con gente que está en contienda. No soy yo quien para meterme, cada quien tiene derecho a hacer sus cosas, pero lo que sí hacemos un llamado muy respetuoso es que la protesta social tiene que estar enmarcada en lo social. No debe tener otro tipo de acción, no tiene que tener otro tipo de interés, porque cuando la protesta social no está bajo el interés social, pues no importa que tú estés bloqueando una vía cuando yo estoy desde mi apartamento dando órdenes de que no. Y no es así como se entra a una contienda, lo que sea. De tal manera que invitamos a las personas a que nos sigamos sentando, dialogando. Vuelvo y digo, y como lo ha hecho también el señor del IGAT, si ha habido algún elemento que tengamos que corregir desde el gobierno nacional, departamental y municipal, lo haremos. De los 2 millones y algo de predios como tal, no son la mayoría, ¿sí? No son la mayoría. Los casos puntuales los estamos atendiendo de manera inmediata, pero no es justo que castiguemos a un departamento tan importante y tan bonito como Santander cuando hay los canales de diálogo abiertos. Y 2, que se trate, por lo menos se planteaba que esta mesa nacional se fuera a
sesionar en Santander, cuando la mayoría de organizaciones de otros departamentos decían que no se sienten cobijados en Santander ni con las vocerías de Santander. O sea, la democracia hay que protegerla también de la gente que quiere manipular la democracia. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ok. Ok. Sí. No, muy bien, gracias. Muy buena pregunta porque también hay que ir desmitificando lo que hace y lo que no hace el catastro. Primer tema, el 93% de los predios de la base catastral hoy están por debajo de los 200 millones de pesos. Quiere decir que 224 millones, que fue el dato que usted puso, el 93% de los predios de este país no van a tener que declarar, no pagar, declarar, porque no se declara el impuesto predial, el impuesto a la renta en función de los activos o del patrimonio, sino en función de el ingreso. Primer tema. Segundo punto, apenas el 21.000 predios, 21.000 predios, están por encima de 1.000 millones de pesos, pensando en el de patrimonio. Con lo cual, tampoco es que esto entonces esté buscando ingresos para la nación, porque se han dicho que esto es una reforma tributaria nacional vedada. Los recursos en realidad van para los municipios, para el impuesto predial. Es un tributo que el contribuyente, ciudadano, campesino paga para recibir a su vez dentro de su propio municipio beneficios propios que tendrán que ser nuevamente discutidos con la administración municipal. ¿Hacia dónde se van a dirigir estos recursos frescos que llegan a la administración municipal? Deberían ser obviamente a las necesidades que tiene cada uno de los municipios. Que esto acaba con el CISBEN para los campesinos. Pues revisen las normas a ver si el avalúo catastral es uno de los factores con los cuales se determina el CISBEN. Que acaba con los programas de beneficios sociales que tiene el gobierno, y no sé si los departamentos, pero por lo menos el gobierno, Alto Mayor, PAE y no sé qué, tampoco tienen que ver. Entonces, gracias por la pregunta, porque es muy importante aclarar aquí que hay que desmitificar qué es y qué no hace esto. Claramente, si está dentro de ese 7% de predios que tienen un avalúo mayor a 200 millones de pesos, allí podría pasar, claramente. Pero eso le toca al campesino y a todos los contribuyentes. De hecho, si uno es juicioso, como debería pasar, pues debería tener valorados sus predios para temas impositivos a partir de lo que efectivamente es su verdadero patrimonio, ¿cierto? Es decir, aquí no estamos ni enriqueciendo a nadie, etcétera. Lo único que estamos diciendo es cuál es el valor de ese inmueble, y ni siquiera el valor comercial, es el 60% del valor comercial, también producto de una norma vieja. Esto del 60% no es una norma nueva, eso viene del gobierno Santos. Es decir, no es del todo cierto que esto tenga ese gran impacto que están planteando justo estas personas que están tratando de desinformar y meterle ruido a una actualización que en realidad lo único que va a hacer y pretende es darle unos recursos frescos a las administraciones municipales.